Bueno, pues. Ah, bueno. Listo, perfecto. Ya. Bueno, entonces, primero quiero como contextualizarlos un poco de quién soy yo, a qué me dedico, eh, de dónde soy sobre todo, ¿no? Porque la virtualidad al final nos ha permitido unirnos mundialmente. Soy Juan Guillermo Silva Rodríguez, vivo en Colombia. Específicamente hoy estoy en Neiva, Neiva Huila, un lugar bastante caliente para la gente que no conoce este territorio, un lugar bastante intrigante. El Huila tiene una particularidad y desde aquí quiero empezar a construir el relato que tengo hoy para ustedes, y es como de alguna manera esta tierra es una unión de cualquier cantidad de manifestaciones en términos naturales, y eso nos ha permitido a nosotros los huilenses empezar a narrar también el territorio y sobre todo darnos cuenta de las posibilidades que hay dentro de él. Pasa que aquí en Neiva hay un desierto, hay un desierto y sobre ese desierto hay muy pocas cosas escritas, y termina siendo muy particular porque así como hay un desierto, también hay un nevado, el nevado del Huila. Y así como hay un nevado y hay un desierto, si voy para el sur está San Agustín. Y San Agustín vendría siendo como la exploración principal arqueológica que tiene Colombia. En ese orden de ideas, voy encontrando y voy alimentando el imaginario colectivo, y me voy dando cuenta de todas estas cosas que bueno, se vienen y uno va encontrando temáticas de escritura. Esa posibilidad y esa construcción que se ha dado a partir del territorio, pues nos ha permitido ir hilvanando y de todas maneras ir escribiendo parte de la historia, ¿no? Eh, yo inicié mi proceso de lectura primero, desde muy temprana edad. Aquí voy a derrocar los mitos de grandes escritores, escritores que empezaban leyendo Las Mil y Una Noches, se enamoraban de la literatura con las aventuras de Cherezada, pero no sé si afortunada o infortunadamente nosotros pertenecemos a una época completamente diferente, ¿no? Y los amores primarios, los amores que llegan eh, de la literatura son completamente distintos. Yo empecé a leer libros del viejo oeste. Mi papá era un enamorado de ese tipo de literatura, una literatura que era de aventuras, una literatura que no era en realidad excelsa ni mucho menos fundamentada desde la técnica. Siento que era más contarle a la gente, acercarla con el viejo oeste, y se van generando imágenes y se van generando deseos, y vas entendiendo lo que hace la literatura y lo que hace la posibilidad de leer en ti, y es ir recreando y formulando espacios. Yo siento que de todas formas he sido afortunado en la medida que tuve tiempo y espacio para poder leer, en contraposición a, a este tiempo donde poco se lee, ¿no? Y bueno, podríamos entrar en una discusión bien bonita, y es sobre qué termina siendo la lectura. Alguien mucho más arraigado a la posmodernidad podría desembocar la discusión al decirme que la lectura es todo aquello que hacemos, todo aquello que propiciamos en el acto mismo de vivir, y bueno, no tendría cómo desmentir tal premisa. Sin embargo,
Cuando hablo en este caso específico de la lectura, hablo de la esencia misma de la descodificación y del entendimiento de las palabras. Entonces, mi generación o parte de mi generación nos vimos ahogados también un poco en historias, nos vimos ahogados en cuentos, en narrativas que lo único que buscaban también era llevarnos a aventurar. De ahí hay una concisión, hay una escenografía vital en mi vida, y es haber vivido enfrente de un seminario. Vivir enfrente de un seminario creo que es la manera más emocionante de llenarse de historias, porque todo lo que sucede allí está permeado un poco por el sigilo, por el anonimato, por el silencio, y terminé trabajando en ese lugar. Cuando empiezo a vivir un poco la esencia misma de lo que significa estar dentro eh, de un lugar como estos, me voy dando cuenta de qué es eso que no se cuenta y qué es eso de lo que no se habla. Ahí estaba muy pequeño y no entendía muchas cosas en realidad, pero luego, cuando crezco y me encuentro, por ejemplo, una novela como Satanás, de un escritor colombiano, una novela maravillosa, una novela muy, muy bien escrita, muy bien construida, pues me doy cuenta que hay cosas que en realidad evitamos contar, no porque no podamos o no porque no queramos, sino que hay un hito que recubre de alguna manera lo que somos, nos hace de alguna forma pensar y repensar qué es lo que se debe contar y qué es eso que no se debe contar. Entonces ese episodio, y con el encuentro directo con Satanás, y además de una película que se llama, se me va el nombre, Obediencia Perfecta. Ya empiezo a entender y empiezo a reconocer de qué se trata también el arte, de qué se trata también la literatura. Eh, el lugar donde vivo o donde me crié tiene una particularidad, y es que es un lugar plenamente conservador. En ese lugar pasó algo muy particular, y es que de un momento a otro todos los documentos y todos los instrumentos de reconocimiento histórico y cultural que teníamos se quemaron. Un día, por cosas que aún no están claras, incendiaron la galería, y en la galería era donde se guardaban todos los documentos del lugar, de, bueno, ese archivo histórico que tanto se cuida con recelo, y que de alguna manera lo que hace es generar la memoria de los territorios y de los lugares, pues se queman, ¿no? Hay muchas historias en torno a ello, muchas hipótesis. Algunas atienden y son directas a contar y a narrar que lo que sucede es que por situaciones políticas y por de alguna manera empezar a tapar ciertas anomalías que habían, pues hubo la necesidad de quemar el lugar. Esa pérdida de la memoria ha hecho que muchos crezcan en un lugar que en realidad conocen desde lo moderno, pero no tienen ni idea de lo que significó y de cómo fue y de qué historias se esconden dentro de ese lugar. Inicialmente les estaba contando que había nacido, perdón, que vivía ahora en Neiva, pero mucho más hacia el sur se encuentra un pueblo que se llama
se llama Garzón. Hay todo un mito, es que en realidad la literatura termina por atravesar toda la vida de uno, ¿no? Entonces, en ese Garzón hay dos leyendas bien particulares y bien bonitas, y es que tiene ese nombre porque bueno, Garzón en realidad es un hueco en términos de cuando llegas, por donde entras siempre tienes que descender, siempre vas hacia abajo. Entonces la leyenda cuenta que todo ese valle era una suerte de laguna, era una gran laguna, y lo que hacía y lo que sucedía es que llegaban muchas garzas, y de alguna manera engalanaban y casi que poetizaban un poco el escenario, ¿no? Sería muy bonito poder en realidad imaginarse cómo era en una época desconocida completamente para nosotros, cómo se veía un paisaje completamente natural, en contraposición a la artificialidad en la que vivimos ahora, ¿no? Un poco recordando acá ese magnífico libro de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces esa poética empieza a impregnar eh, la memoria literaria. Y bueno, sucede que en este valle, pues imaginándolo en este momento, tratando de recrearlo, aparecía un gran garzón que era como el que cuidaba, era el que custodiaba todo ese valle, y obviamente el que cuidaba a sus garzas, ¿no? Esa es una de las historias por las cuales tiene el nombre de Garzón. Otra está más asociada con lo indígena, donde se entiende y se recupera a partir de una investigación que la palabra garzón significa anaranjado. Y bueno, tenemos una dicha y una fortuna, y es poder en algunas ocasiones presenciar puestas de sol bastante particulares, bastante coloridas y sobre todo bastante anaranjadas. Entonces, eh, siguiendo con el relato, es como ver y recordarle a la gente que la literatura hace parte, ¿no? Del recorrido de uno, hace parte de la historia de uno. No, no sé si es un poco de suerte o es el mismo destino. Algunos tienen una fuerte confrontación con el tema del destino, de la opción de crearlo o de mencionar que ya está hecho, que ya está allí generado para cada uno de nosotros. Pero yo lo que sí creo es que, bueno, finalmente a uno se le va gestando el camino y se le va dando. Todo esto eh, se los estoy contando precisamente para poder llegar a hablar un poco sobre, ¿dónde está la cámara? Sobre la posibilidad de volverme y de empezar a escribir. Eh, Acá está el primer ejemplar, uno de los primeros ejemplares que sacamos, y luego hicimos este otro ejemplar partiendo de esa necesidad de contarle a la gente qué era lo que había y cómo se entendía y cómo se vivía ese garzón de cielo naranja. Allí está de alguna manera recopilado las historias, los devenires, las pérdidas, los encuentros, los amores, las treguas políticas. Hay una cantidad de manifestaciones que vienen desde esa literatura y desde ese halo constructivista de empezar a entender un poco ese territorio y cómo el territorio nos va formando y nos va formulando el deseo de escritura. Y ahí mismo, en ese garzón, eh, pues me encuentro con la opción de escribir mi primer libro, y el que siento que de alguna manera ha sido uno de los principales amores y de los principales
de las principales fórmulas que he encontrado para contar y para mostrar como esas desatenciones, esos disgustos, ¿no? Que uno termina teniendo con el medio en el que vive, en el que se rodea, pues se llama la resistencia vírica. Allá en el año 2011, 2012, tuve la posibilidad de publicar. Fue, además de un gran esfuerzo en términos académicos, fue también dar un paso y empezar a entender que la literatura pues se forma y se forja también un poco desde la opción de mostrar lo que hacemos, que es complicado y mucho. No, no es para nada sencillo creer y creerse la idea de poder escribir en Colombia, sobre todo. Hay escenarios sociales muy marcados, escenarios que están también amparados un poco por las relaciones. Sin embargo, no, no ha sido un impedimento. Me he dedicado un poco a escribir, a buscar formas, a buscar espacios, eh, a entender que no ganar y que no hacer parte de la cultura tradicional de escritores colombianos no me aleja de ninguna manera de lo que estoy buscando y de lo que deseo principalmente. eh, las narrativas y las formas de escritura que he ido encontrando tienen que ver mucho con lo urbano, tienen que ver mucho con la ciudad, considerando y entendiendo que cada uno, que cada ser humano, que cada escritor encuentra en su haber y en su quehacer temas particulares que lo llenan, que lo transfiguran y lo invitan todo el tiempo a estar investigando, a estar buscando, eh, a, de alguna manera a encontrar y a necesitar desde la posibilidad de contar, pues eso que carga, ¿no? La catarsis que plantea, la catarsis que plantea la literatura es la opción primera de poder de alguna manera, además de contar la realidad, situarnos y colocarnos en un camino, eh, a ver, más de éxito, es un camino real, es un camino personal, es un camino propio, un camino eh, de verdades, y son verdades finalmente individuales, ¿no? Sería incluso un poco monstruoso de parte mía creer y pensar que la verdad me pertenece, la, la humildad del escritor tiene que estar siempre. Sin embargo, esa humildad no se puede confundir nunca con la aceptación y simplemente agachar la cabeza para decir y para creer que todo lo que hay a su alrededor funciona de esa manera. Siento que el arte y que la literatura y en especial los escritores eh, están y es precisamente para contar eso que no se cuenta, para poder evidenciar eso que se oculta, para empezar a, a abrir como camino, a abrir espacios en el underground, en el abajo, en lo que se esconde, para en realidad decir y hacer visible eso que está siendo tapado, segmentado por X o Y razón. Hace un par de días me encontré con un documento maravilloso, hermoso. Eh, Inclusive se lo recomiendo, es un texto muy bonito. Se llama De Alta Cocina. Es un cuento. El cuento tiene una condición humana impresionante y aquí es donde vamos comprendiendo y nos vamos, eh, a ver, estamos llegando o llegamos al punto de reconocer lo que significa
la escritura, la responsabilidad no solamente individual en términos estéticos, sino también la responsabilidad social que tenemos al momento de crear y de construir y de narrar. Soy un escéptico al creer y al ponderar a aquellos que sienten que la literatura está atravesada por los negocios, por los tratos y por las condiciones de escribo para que me pague. Maravilloso y perfecto aquel que lo ha logrado y que está en esas coordenadas, pero que rompe esas coordenadas. Es decir, poder empezar a narrar, poder empezar a escribir desde la suficiencia y desde la opción de tener una manera de sobrevivir en un mundo caótico y complejo como es este, financiado y, y, cuidado un poco por el sistema, pero asimismo darle la vuelta al sistema y empezar a develar eso que no se cuenta, eso que tapamos. Eh, por eso estoy convencido de que eso que narraba Jean-Claude Michel cuando escribe la nueva novela, su texto, es completamente acertado, ¿no? Cada época figuró y contó eso que repercutió o eso que debía ser contado y analizado. Claro, indiscutiblemente desde perspectivas múltiples, desde aristas distintas, desde ideologías completamente diferentes. Pero la llegada de esa nueva novela fue, por ejemplo, encontrarme con el realismo sucio, encontrarme con la novela urbana, encontrarme con la urbe, de encontrarme con la polis, de entender un poco el proceso de la autoridad, de darme cuenta de ese estamento antropológico que se ha venido gestando a partir de la filosofía. Entonces aparece un Lipovetsky que me genera todo un tratado sobre la era del vacío y me empieza a explicar cómo es que este mundo caótico y en términos de velocidad pues simplemente está abstraído en un profundo abismo, ¿no? Y me encuentro entonces con eh, la sociedad del cansancio de un oriental, en este momento se me escapa el nombre, pero me encuentro con el texto de la sociedad del cansancio y bueno, y empiezo a darme cuenta que la gente trabaja y que la gente vive y que la gente se esfuerza por pertenecer y por estar en un gueto que significa y que representa lo que es estar en sociedad. Y bueno, y al final es que hay una fórmula mágica, es que hay un elemento circunstancial homogenizado que me permite a mí comprender y entender cuál va a ser el camino que tengo que seguir y que obligatoriamente debo pues atravesar. Y allí aparece el arte y lo rompe todo y empezamos a creer que es posible escribir y es posible estar allí y es posible narrar desde la circunstancia y desde la necesidad. Claramente, ¿no? Todos nosotros no vivimos del aire, ¿no? No, no hemos encontrado esa habilidad. Sin embargo, lo que sí tenemos claro y lo que sí hemos procurado hacer algunos es cuidar, es cuidar el arte y es cuidar la literatura y es darle la veracidad que creemos nosotros es la correcta. Reitero, es imposible creer o pensar que un tipo específico de manifestación cultural o un tipo específico de figura literaria es la que lleva la verdad adentro. Es muy complicado. Sin embargo, cada quien defiende una postura, defiende un ideal, y el ideal de nosotros y el mío específicamente está ligado
con la ciudad, está ligado con lo que se esconde, como decía, con antelación. De allí pues surgen entonces estos dos libros, estos dos textos, un tratado maravilloso, ligado con la historia, ligado con la obligatoriedad y con ese sentimiento que tengo de contarle a la gente de dónde soy, qué hago, a qué me dedico. Sin embargo, la labor no se queda allí. Afortunadamente tenemos espacios como estos que expanden y dilatan de alguna manera la palabra, nos dejan llegar allá a rincones impensados del mundo, incluso hasta del universo. Y esa situación pues nos ha permitido también un poco retomar nuestras redes sociales y volcarlas y volverlas una manifestación de escritura impresionante. Y esa es la otra cara de este juego en el que nos hemos eh, empezado a inmiscuir, ¿no? Aquí el tema es bastante complejo en la medida que a veces sentimos que la superficialidad nos robó y bueno, nos arrebató eh, la lucha académica y la lucha intelectual por querer generar contenido de valor. Y los contenidos modernos terminan siendo muy light, ¿no? Por ahí Vargas Llosa se lanzó hace un tiempo un libro eh, bien interesante que tenía que ver un poco con la sociedad del espectáculo y hablaba de cómo nos alivianamos, de cómo la cultura terminó encontrando formas fáciles y bastante light de subsistir. Bueno, al final ahora sucede que el punto álgido y el Everest de cada uno de nosotros en este tiempo es conseguir dinero, ¿no? No importa cómo, hay que conseguirlo. En Colombia tenemos bastantes ejemplos de cómo no hacerlo. Sin embargo, es la gente más representativa y más influente. Y eso termina preocupando. Entonces, también no podemos quedarnos en la simple situación de contar lo que sucede, sino bueno, busquemos también alternativas para poder influenciar, para poder estar allí, para poder encontrar otras maneras de masificar y de fortalecer la información. Bueno, eso es un poco lo que hago, a lo que me dedico. Eh, este año ha sido un año atípico, no solamente por el tema del COVID, creo que cada uno desde su individualidad tiene algo muy distinto que contar. Cada uno tiene una narrativa completamente diferente en torno a lo que le ha venido sucediendo. Yo creo que este año a todos nos ha dejado múltiples enseñanzas, pero más que las enseñanzas son qué nos deja a nosotros, los que vivimos del arte, ¿no? Y cuando digo vivimos del arte, no lo hago en términos de economía, sino que lo hago en términos de supervivencia y de afianzar y de afirmar el alma, lo que llevamos dentro, lo que en realidad estamos, estamos buscando como tal. Bueno, otra de las manifestaciones que, que tenemos o que tengo personalmente está ligada con algo que yo he bautizado en algún momento como la historia de las palabras. Me ha parecido muy bonito ir a buscar de dónde vienen, por qué surgen, qué son. El lenguaje para mí se ha construido y se ha formulado como en una suerte, en una especie de juego. He encontrado que las palabras son un espacio bastante particular y bastante curioso desde donde uno puede claramente contar
situaciones muy complejas, situaciones agravantes, momentos difíciles de la historia, pero también se puede divertir con ellos. También uno puede encontrar esa otra cara, esa cara donde la escritura eh, huele y sabe diferente. En realidad las letras tienen olor, tienen un sabor. Cuando encuentras el punto álgido, cuando encuentras el punto o la identidad narrativa de cada quien, eh, vas configurando toda una suerte de códigos que te van llevando y te van mostrando cómo hacer sentir y cómo mostrarle al otro eso que tú estás sintiendo. Y siento que ahí es donde está la magia de la escritura, cómo a partir de una cantidad X de grafías puedes llevártelo y puedes poner a imaginar al otro cualquier cantidad de circunstancias. Lo poético del lenguaje vive allí. Cómo lees y cómo reflejas eso que lees, ¿no? Esa, esa película de 35 milímetros que se va resolviendo allá adentro mientras estás leyendo, mientras estás construyendo los personajes, eh, las escenografías, los ritmos narrativos, la musicalidad, los entornos, las palabras, todo eso pues de alguna manera eh, va generando una mística, ¿no? Una mística. Cada uno me imagino que ha encontrado un ritual antes de leer o después de leer o cuando está leyendo, pero el tema al final es qué es lo que genera la literatura. Hoy la invitación fue desde México y bueno, García Márquez vivió mucho tiempo en México y creo que ahí hay una suerte de línea que se tensiona y que nos permite de alguna manera tener esa misma opción y esa misma genialidad escritural en términos del autor. Es decir, muchos de ustedes eh, han tenido la opción de leer a García Márquez, eh, haciendo también un poco aquí un pequeño break para decir que bueno, sí, García Márquez eh, no hay manera de describirlo, pero en Colombia hay muchísimos autores también de kilos, de esos quilates, que también se aunan a esa perspectiva y a esa construcción. Sin embargo, hacía alusión a García Márquez es precisamente porque en García Márquez está esa tensión y bueno, ese realismo mágico, pero cuando te lees a García Márquez, empieza una película y empieza a rodar, a rodar, a rodar, y ese lenguaje es la música, tan, tan, punto, tan, tan, punto, es el ritmo que vas encontrando. Yo siento que hay una integración en realidad de las artes, no hay una unión de las artes aquí y eso es lo que a uno le da el deseo de seguir encontrando, el deseo de seguir leyendo. Solo para poner un ejemplo, eh, Crónica de una muerte anunciada es el inicio, bueno, es el final del inicio, ¿no? Porque el relato me presenta la muerte de alguien, pero yo termino y tengo que comprender cómo es que se me está presentando la muerte de alguien si se supone que ese debería ser el fin. Y te empiezas a enrolar y te dejas ir y te dejas ir y te dejas ir y ya cuando menos piensas se acabó el libro. Y es porque hay magia dentro de él, magia dentro de lo que se cuenta y de lo que se construye, vas pasando y quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Y siento que la genialidad está finalmente allí en que te lean, en que saquen el tiempo para poder entender y visualizar eso que tú con tanto esfuerzo has ido creando. Y encontrar lectores siento que es la tarea más compleja. Alguien alguna vez me decía, no importa,
cuántos terminen leyéndote, lo importante es publicar. Y al final pues siento que no puede ser tan sencillo, siento que no debe ser bajo esa filosofía y ese perfil. El hecho de que te lean de alguna manera también es el hecho de proponer y de manifestar una categoría del pensamiento y una categoría de tu pensamiento. Entonces, para mí sí es bastante importante el hecho de encontrar y de relacionar y de brincar, si se me permite el término, entre autores, ir buscando, porque hay autores que no nos gustan de la misma manera, sin embargo es porque el ritmo y la música y los temas que estás buscando son diferentes a los míos. Como les decía, uno de los temas que más me gusta tiene que ver con esto de las palabras, con esto de pensarme un poco el lenguaje. Y para cerrar esta charla que tuve con ustedes, escribí algo muy corto, pero que siento que puede ser bastante interesante en términos de qué es lo que hago. Especialmente se llama Las palabras. Y dice de la siguiente manera: a título personal, me resulta además de curioso, un tanto egoísta pensar que las palabras que usamos diariamente sean las únicas destinadas a ser las correctas. Es particularmente monstruoso suponer que sólo estas son las llamadas a ser parte del universo comunicativo del hombre. Es de alguna manera una forma muy sutil, si es que se puede ver así, de castrar la creatividad, la propulsa rebeldía de aquel o de aquellos que quieren y necesitan decir algo, y no necesariamente bajo la vieja usanza comunicativa, sino a partir de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de sentir y vivir las palabras. No obstante, en medio de todo esto existe una hermosa y acalorada discusión en torno a la veracidad y rigurosidad etimológica del lenguaje, pero al final, ¿no se supone que esto que ustedes hoy descodifican también hace parte de una invención, tal vez responsable, aguda y consciente de las palabras, pero ciertamente sugerida y recreada desde la imaginación? El punto es que el lenguaje no cesa de cambiar, y tal cual como los humanos, los términos nacen, crecen y sin remedio alguno mueren. Por ejemplo, la expresión "a mover", que significa destitución de un servidor público. Esta dejó de utilizarse en el siglo XIX y hoy por hoy es asumida y comprendida como remover. Hay otras, sin embargo, que han desafiado al tiempo, visten de vejete y pocos conocen. Huevos, de las más antiguas del idioma. Su uso solo es posible en plural y responde a esa necesidad de tener algo con urgencia. Para el caso concreto tenemos huevos de conocer un poco más a nuestras palabras. Ese huevos es sin H y con B. Ciertamente no intento de ninguna manera proponer la construcción de una nueva lengua y mucho menos incitar al uso permanente del sindarin o el parcel. Se trata simplemente de darle un vistazo a ese universo colectivo que hemos ido creando y reproduciendo a través de la historia. Es necesario que entendamos la coexistencia que hay entre la magia y las infinitas formas que habitan cada palabra. Lo digo yo, un joven literato glabro, recalbastro, o en términos más mundanos y sencillos, un joven literato calvo, enamorado de la historia de las palabras. No me queda la menor duda, hay vigor y vida en cada cosa que decimos o insinuamos. El imaginario se desplaza a velocidades vertiginosas cuando encontramos uniones particulares de palabras que nos cuentan historias dentro de las historias. Por ejemplo, nunca lo noté, pero mi abuela es 2 veces Flor. Su nombre es Rosa Margarita. Mi mamá lleva consigo el enorme capricho de vivir, como lo dispone su apellido, en un palacio. El señor Armando Casas resultó ser, por cosas del destino, un buen arquitecto, y la señora Dolores Delano al final fue al final fue la menos favorecida. Sin lugar a dudas, las posibilidades del lenguaje son infinitas. Recuerdo brevemente las palabras de Gosaín afirmando que el amor y la belleza viven en el reino de las palabras.
Hace un día, sin más, se detuvo a pensar en Vicente del Bosque, no en el hombre, sino en el nombre, y lo casó de manera imaginaria con Carmencita Arboleda, para concluir que si hubiesen tenido una hija, sería más jardín que niña. No hay duda de que este tipo de reflexiones llegan de tanto cacharrear el lenguaje, pero eso sí desde la comprensión colombiana que la entiende como la acción de intentar arreglar o aprender algo sin ser profesional. En América Central, por el contrario, es encarcelar. En Chile responde a actuar con lentitud. En España se trata de pasar el tiempo haciendo algo. Damas y caballeros, aquí con ustedes otra arista mágica, la de los conceptos y sus transformaciones culturales. Cerremos con broche de oro y permítase cacharrear la siguiente frase, eso sí, desde la conceptualización colombiana, y dice de la siguiente manera: deje la procrastinación de lado, el petricor ha inundado la ciudad, ese sentimiento sempiterno que vive en ti debe salir de una vez por todas. Tu munificencia es la clave, lo mereces, sé que piensas que es ímprobo, pero lo mereces. Con eso quería terminar mi espacio con ustedes. Como les decía, es la historia de las palabras, un poco recordando esa cantidad elevadísima de expresiones que existen en el español y que, bueno, no conocemos. El lenguaje es un universo inacabado e inagotable y eso lo vemos y lo entendemos diariamente cuando, sin lugar a dudas, vemos cómo las nuevas generaciones van construyendo. Y bueno, no vamos a entrar en la discusión si se destruye o se construye. Lo cierto es que hay una suerte de transformación y de renovación en términos de lenguaje, y eso es casi que prácticamente inevitable. Para mí ha sido un profundo y un enorme placer haber compartido con ustedes, contarles un poco de mi historia, lo que hago. Espero que en algún momento puedan venir a Colombia, puedan venir al Huila y sobre todo puedan ir a Garzón, que es el lugar desde donde se narran bastantes de las historias que hoy intenté traerles a colación desde esa topografía inicial que les hice de este paraíso terrenal, como diría un viejo conocido cantante. Muchísimas gracias, no sé si alguien tiene alguna duda o algo, no sé. No sé, alguien más tiene algo, no sé. Estos temas de palabras fue mucha inteligencia, gracias, no de labor. Bueno, pues que estén muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.